La modernidad desbordada, dimensiones culturales de la globalización, periodicidades e historias. Ahora bien, las estacionalidades del consumo son ellas mismas producto de procesos temporales más abiertos, circunstanciales y contingentes que, generalmente, resolvimos llamar históricos. La historia, en todas las sociedades, independientemente de si hace calor o frío, o de si hay o no analfabetismo, es por definición la historia de larga duración, sepamos o no lo suficiente acerca de las historias con las que nos encontramos. En cuanto al tema del consumo, las estructuras de larga duración no fueron estudiadas de manera tan elaborada en relación con el mundo no occidental como lo fueron en relación con Europa o con el mundo con el que Europa se encontró hacia 1500. Con todo, sabemos bastante acerca de, al menos, algunas de las historias del resto del mundo a lo largo de grandes periodos de tiempo como para saber que, en vez de estar conformados por unidades claras y bien definidas de procesos espaciotemporales, el mundo siempre estuvo, por muchísimo tiempo, constituido por un montón de conglomerados culturales yuxtapuestos. En la economía cultural de las distancias, los mercaderes, el comercio y las mercancías, sobre todo los artículos de lujo, fueron una fuerza motora central. No obstante, no todas las estructuras de larga duración están caracterizadas por los mismos giros y cambios de rumbo, ni por las mismas contingencias que, vistas retrospectivamente, adoptan apariencia de necesidad. La lectura y la escritura no apareció en todos lados, ni tampoco la peste bubónica ni la idea de los derechos democráticos. O sea, en la larga duración, las pautas deben ser consideradas primeramente en forma local, esto es, sobre la base de esferas de interacción relativamente bien observadas y documentadas. Respecto al consumo, los cambios de largo plazo no ocurren en todas partes con la misma velocidad, aunque parece cada vez más inconducente contrastar sociedades estáticas con sociedades en transformación. La cuestión, entonces, es el ritmo y la intensidad de los cambios, así como la prontitud con que se los desea y se los acoge. Lo que conocemos de Europa nos permite ver cómo una sociedad gobernada por la suntuosidad va transformándose poco a poco en una sociedad gobernada por la moda. En general, todas las formas socialmente organizadas de consumo parecen girar alrededor de algún tipo de combinación de tres tipos de modelos: la interdicción, la ley suntuaria y la moda. El primer modelo, típico de las sociedades de pequeña escala, baja tecnología y orientadas al ritual, organizan la producción a partir de una larga lista de lo que se puede y no se puede adquirir y poseer, y donde se combinan, de una manera muy peculiar, argumentos cosmológicos y cuestiones de etiqueta social. En tales sociedades, lo que en la jerga de la antropología clásica solía denominarse como tabús es lo que, con frecuencia, regula el consumo de ciertos bienes para ciertas categorías sociales en ciertos contextos temporales. En estas sociedades, la pequeña escala, la vida social de las cosas parece haber sido impulsada en gran medida por la fuerza de la interdicción. Sin embargo, cuanto más aprendemos acerca de los registros arqueológicos, las sociedades pequeñas en lugares como Melanesia parecen haberse caracterizado por la presencia de flujos de larga distinción marítimos y terrestres de, al menos, cierta clase de bienes. En tales sociedades parece que estructuras de interdicción de diverso tipo resolvieron de manera satisfactoria la adaptación de mercancías nuevas en el seno de las estructuras de intercambio y de poder preexistente, en gran parte debido a que la explosión cuantitativa asociada al mundo de la mercancía todavía no había sucedido. Incluso en esas sociedades de baja tecnología, las coyunturas específicas de comercio y flujo de mercancía pueden dar lugar a cambios impredecibles en las estructuras de valor.
Llegados a este punto, resulta tentador en extremo replantear la versión de Colin Campbell a propósito de la cuestión weberiana relativa a las condiciones históricas necesarias para el surgimiento del capitalismo y, en tal sentido, formularnos esa pregunta poniendo el énfasis en el tema del consumo. Parecería haber un consenso bastante extendido entre los historiadores y los sociólogos que trabajan en Europa y en los Estados Unidos en el sentido de que una gran transformación por el lado de la demanda habría tenido lugar en Europa un poco después del siglo XV. No existe unanimidad, sin embargo, respecto a la naturaleza de las condiciones que hicieron posible esta revolución en el consumo, excepto que, en términos muy generales, estuvo asociada a las relaciones establecidas entre las aristocracias tradicionales y las burguesías ascendentes a comienzos del período moderno. Pero existe una forma articulada con mayor precisión de preguntarnos cuándo y bajo qué clase de condiciones ocurren las revoluciones en el consumo. Más adelante propongo que la idea de la revolución en el consumo es en sí misma inadecuada en el contexto de nuestro presente electrónico. De todos modos, todavía puede tener algún valor preliminar tratar de definir la revolución en el consumo de una manera lo suficientemente estrecha como para que resulte atractivo hacer algunas comparaciones, a la vez que lo suficientemente amplia como para evitar caer en la pregunta tautológica de por qué la historia de Europa o de Inglaterra ocurrió solo en Europa o Inglaterra. Por lo pronto, sugiero que se defina la revolución en el consumo como un conjunto de acontecimientos cuya característica principal radica en el paso generalizado del reinado de la ley suntuaria al reino de la moda. Esta operación desconecta todas las revoluciones en el consumo de cualquier secuencia temporal particular que suponga movilidad social. Las sofisticadas técnicas de mercado del modelo de Josiah Wedgwood, salarios en alza, ventas masivas y conflictos de clases. También desvincula a las revoluciones en el consumo de coyunturas y secuencias históricas específicas que supongan la lectura y la escritura, el manejo de los números, el conocimiento experto, el comercio de libros y otros tipos de informaciones en forma de mercancías, del modo que fue tan relevante en Inglaterra, Francia y Estados Unidos en los últimos 3 siglos. Por el contrario, tal definición se abre a la posibilidad de que las transformaciones de gran escala en el consumo puedan asociarse a varias secuencias y coyunturas de esos factores. De esta manera, en India, las grandes tiendas son un fenómeno bastante tardío, surgido luego de que la publicidad comercial fuera, por más de 40 años, una práctica bien arraigada, en contraste con Francia, por ejemplo, donde las grandes tiendas habían procedido largamente a la forma moderna de la industria de la publicidad comercial, de la mano de las grandes exposiciones nacionales y de otros fenómenos relacionados con la industria del tiempo libre, del entretenimiento y del espectáculo. Hasta la propia relación de coyuntura y secuencia entre las revoluciones en el consumo de Inglaterra y de Francia parece ser bastante compleja y discutible. Existe amplia evidencia de que en Japón, al terminar la Segunda Guerra Mundial, el consumo masivo fue, sustancialmente, resultado de mirar la televisión, comedias y seriales procedentes principalmente de los Estados Unidos, ya que la publicidad vino más tarde, a modo de comentario posmoderno a propósito del consumo, en vez de haber sido un factor causal primario. Por supuesto, tales diferencias se deben en parte a las complejidades del flujo cultural después de 1800, razón por la que muchos países desarrollaron sofisticadas tecnologías de mercado antes de convertirse masivamente en economías industriales. De aquí que si uno compara a Inglaterra isabelina con India, en realidad la comparación correcta tendría que ser con la India de fines del siglo XVIII, cuando el alcance suntuario del soberano Mughal fue simultáneamente
imitado y cuestionado por todo tipo de grupos comerciales y políticos del norte de India. Del mismo modo, los conflictos de clase y batallas suntuarias entre la vieja y la nueva aristocracia van a tener un peso desigual si uno compara Japón con India, donde la disolución de las ideas monárquicas y el surgimiento del capitalismo industrial tienen causas internas y relaciones temporales muy diferentes. Ejemplos de este tipo sobran. El punto metodológico general resulta claro, así como aprendimos en relación con el debate en torno a la protoindustrialización, a no prejuzgar los vínculos entre las formas comerciales europeas y el surgimiento del modo capitalista de producción e intercambio. De la misma manera, lo que debemos evitar es la búsqueda de secuencias preestablecidas de cambio institucional definidas axiomáticamente como constitutivas de la revolución en el consumo. Esto podría alentar la multiplicación de escenarios que conciernen a la aparición de la sociedad de consumo, de tal manera que el resto del mundo no siga siendo visto simplemente como repitiendo o imitando los precedentes coyunturales de Inglaterra o Francia. Al explorar diferentes variaciones coyunturales de las conexiones entre las clases sociales, la producción, el mercado y la política a través de largos periodos de cualquier historia particular, estaremos en una mejor posición para construir modelos de interacción global en el ámbito del consumo, tanto antes como después de la gran expansión marítima europea del siglo XVI. Si comparamos de esta manera las revoluciones en el consumo, podremos mantener la tensión entre la larga duración de las localidades y la duración variable de los diversos procesos mundiales, haciendo una distinción fundamental que probó ser de gran utilidad en otro contexto, es decir, la distinción entre historia y genealogía. Mientras que cada uno de estos términos tiene un cúmulo de significados en relación con la jerga que uno utilice, en mi caso los entiendo de la siguiente manera. La historia nos lleva hacia afuera, de modo de conectar los patrones de cambio a universos de interacción cada vez más grandes. La genealogía nos conduce hacia adentro, es decir, hacia las disposiciones culturales y estilos que pueden estar fuertemente asentados y arraigados en las instituciones y en la historia de los hábitos locales. Así, la historia de las relaciones ascéticas de Mahatma Gandhi con el mundo de los bienes puede conducirnos hacia afuera, hacia John Ruskin, Henry David Thoreau y muchos otros en Occidente que articularon una visión pastoril antiindustrial. Por el contrario, la genealogía de la hostilidad de Gandhi hacia los bienes y el individualismo posesivo probablemente nos conduzcan hacia adentro, hacia un desagrado indio muy profundo y de muy larga data, por apegarse a las experiencias sensoriales en general. Por lo demás, la historia y la genealogía pueden, en lo relativo a algunas prácticas e instituciones particulares, llegar a reforzarse una a otra, al punto en que una puede hacerse pasar por la otra o contradecirse mutuamente, como ilustra el siguiente ejemplo también de la India. Cuando en el siglo XIX los indios comenzaron a entrar en el mundo de la vestimenta británica, algunas prendas muy deseadas adquirieron una historia que las élites locales encontraron sumamente atractiva, pero cuya genealogía era más que problemática. Para las élites brahmanes, por ejemplo, la historia del uso del sombrero los conectaba con un relato de su propio cosmopolitismo y pasado colonial, pero su genealogía, en cambio, les resultaba bastante menos confortable, puesto que yuxtaponía ideas muy diferentes acerca del cabello y de los atuendos para la cabeza, tan crucial para los hábitos brahmanes. En general, en cualquier situación social o temporal dada, el estudio de larga duración en lo relativo al consumo debería conllevar la exploración simultánea de las historias y las genealogías de las prácticas populares.
Esta operación de doble historiación probablemente revele múltiples flujos y procesos suscribiendo cualquier coyuntura dada y simultáneamente haga posible las comparaciones sin necesidad de sacrificar los contrastes respecto al estudio de las revoluciones en el consumo. Volviendo entonces a la relación entre los ciclos cortos anclados en las técnicas del cuerpo, que constituyen un núcleo de todas las prácticas del consumo sostenible o perdurables, y las secuencias históricas largas, más abiertas e indeterminadas sobre las que se asientan y enmarcan las primeras, es importante ver que el tiempo de estas periodicidades de pequeña escala pueden insertarlas en más de una larga duración, puesto que los procesos derivados de la historia y la genealogía para cualquier práctica dada dan lugar a múltiples temporalidades. De lo anterior también se desprende que, al estudiar las prácticas de consumo en distintas sociedades, debemos estar siempre preparados a encontrarnos con un cúmulo de historias y genealogías diferentes, coexistiendo en un mismo momento. De ahí que, por ejemplo, el consumo de perfume en Francia alrededor de 1880 quizás se apoye en un tipo de historia de la disciplina y la estética corporal, mientras que el consumo de carne quizá responda a todo otro conjunto de historias y genealogías. Cuanto más diversidad haya en una sociedad y más compleja sea la historia de sus interacciones con otras sociedades, más fragmentaria será la historia de sus prácticas de consumo, aun cuando todavía se puedan discernir estilos, modas y pautas culturales en un sentido amplio. El paso de los pequeños ritmos temporales de consumo a ritmos cada vez más grandes implica moverse de periodicidades más regulares a menos regulares. Escribir la historia de la distinción en el sentido de Bourdieu, 1984, conllevará una apertura hacia tal multiplicidad. En los apartados siguientes voy a confinarme a hablar de aquellas sociedades en las que la moda, al menos para algunas clases sociales, pasó a ser el mecanismo dominante que mueve el consumo y en las que la mercantilización es un aspecto fundamental de la vida social.